¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con el spoiler de la serie Roller Coaster. Él sabía muy bien que Pure ya no lo amaba e intentaba aceptarlo mientras vivía su vida con la mayor normalidad posible. Pero era increíblemente difícil. Pure dejó de verla, dejó de hablarle y desapareció como si ya no existiera. Por supuesto, esa joven de rostro hermoso tampoco la llamó, lo cual probablemente fue lo mejor para ambas, o tal vez para las tres. Lo que estaba sucediendo ahora, los sentimientos que crecían en su interior, parecía una repetición de lo ocurrido hace un año. Cuando rompieron por diversas razones, la diferencia esta vez era que él creía que era una verdadera despedida, que no había esperanza, ningún futuro. Pure no era alguien que dijera que no esperaría y luego regresaría más tarde. Su pequeña había permitido que alguien nuevo ocupara el lugar de alguien del pasado. Por eso esta despedida se sintió eterna. Las luces del taller de cerámica seguían encendidas, pues apenas eran las 6 de la tarde. Normalmente, si Pure no tenía planes en otro lugar, seguiría ocupada trabajando adentro. Pero cuando él miró a través del cristal, no vio una sombra de la joven guapa. Su esfuerzo por seguir adelante se había visto frustrado por la añoranza. Él se había contenido durante muchos días, intentando no venir, pero al final ya no pudo resistirse. Condujo hasta allí solo para detenerse y observar desde lejos. No tenía intención de mostrarse, solo quería ver el rostro de quien siempre había amado en su corazón, una última vez. Pure ama a él más que nadie en este mundo. Dijiste eso durante el primer año que estuvimos juntas. Todavía te amo más que nadie. ¿Y hasta cuándo seré tu ser más amado en el mundo? Para siempre. Pero yo sabía que no existía esa palabra para siempre. Nunca esperé, nunca me pediste que esperara. Y entonces, ¿qué se suponía que debía ser? ¿De verdad es tan fácil amar a otra persona? Amar a otra persona no era algo que Pure pudiera hacer fácilmente en ese momento, pero eso no significaba que fuera imposible. Una vez más, él se encontró llorando solo al recordar el pasado. El amor y el vínculo que compartían tan fuerte que le dolía soltarlo. No sabía cuánto tiempo tardaría en calmarse. Ella solo esperaba que con el tiempo, como una mujer de su edad, aprendiera a manejar todo, incluido el desamor. Cuando la persona que había venido a verla desde lejos no estaba, la decepción la invadió. Regresó a su lugar poco después. El sofá en medio de la habitación se convirtió en su última parada. Él se desplomó allí. ¿Qué más estaba intentando hacer? La pequeña joven solo quería quedarse quieta y contemplar con la mirada perdida su entorno. Quizás debería tomarse un descanso, como le había sugerido Lan. En los últimos días había dejado que sus emociones se hundieran demasiado en la tristeza. Pensando en eso, puso la mano en su bolsillo para buscar su teléfono y llamar a su hermana menor, a quien no había visto ni hablado en absoluto últimamente. Hola, Er. Esperó la señal antes de contestar con un saludo. Él frunció el ceño ligeramente, sorprendido por la reacción de Love. Era bastante diferente de lo cual ella esperaba. Normalmente el comportamiento de él era lo opuesto. Si llamaba a la chica alta, normalmente expresaba alegría en su voz. ¿Es un buen momento para hablar? Sí que lo es. ¿Qué sucede? ¿Hay alguien alojado en la casa de batalla? Ella fue directo al grano y la respuesta al otro lado reveló cuán sorprendida estaba Love. ¿Qué quieres decir? ¿De verdad tienes novia ahora? Pregunto si voy de viaje a Pattaya a alguna habitación para que pueda descansar allí. Él aclaró su pregunta. Esta vez la persona al otro lado se quedó tan callada que tuvo que llamarla por su nombre, pensando que la llamada se había cortado. Hay una habitación disponible. ¿Cuándo vienes? Mañana. ¿Es demasiado repentino? Un poco. Nadie te había visto hacer algo tan repentino antes. La voz al otro lado se rió después de señalar el comportamiento inusual, a lo que él solo pudo asentir en señal de acuerdo. Era cierto, como había dicho Love. Rara vez tomaba decisiones tan impulsadas y de último minuto sin una planificación cuidadosa. Pero no era difícil de entender. En este momento, ¿qué se puede esperar de alguien que es emocionalmente frágil y está al borde de desmoronarse en cualquier momento? Si es un inconveniente, puedo tomarme un tiempo para planificarlo. Puedes venir mañana, está bien. Le diré a la empleada que te prepare una habitación. Está bien, nos vemos mañana. Buenas noches. Al escuchar que no hubo ninguna vacilación ni mención de la sospecha de que Love no vivía sola, se dio cuenta de que tal vez había entendido mal la situación después de todo. El teléfono que tenía pegado a la oreja fue bajado lentamente hasta quedar a su lado. Love permaneció inmóvil, fría por tensión y el corazón latiendo aceleradamente y con fuerza. Su mente estaba acelerada intentando procesar el repentino anuncio de su excuñada. Nunca imaginó esta situación, no se había preparado mentalmente para una visita inesperada
y menos una visita a Ter. Fue un momento terrible para alguien que apenas comenzaba a flotar en una frágil ola de felicidad. Solo había pasado unos días con Pure, intentando borrar temporalmente la culpa que la atormentaba. Pero al final la mujer que parecía que constantemente atormentaba su conciencia había anunciado que llegaría y que vendría a pararse justo frente a ella. Y lo más importante es que Love no tenía ni idea de cómo manejar esa situación. ¿Qué rostro pondría para evitar toda esa situación y cómo enfrentaría todo al final? Aunque no parecía tener esperanzas, en el fondo sabía que si fuera posible, sería verdaderamente feliz si Pure decidiera no huir. Pensé que estabas trabajando. ¿Qué estás haciendo aquí sentada? La voz juguetona de alguien en pijamas largas y pantalones holgados sacó a Locke de sus pensamientos. Se giró de inmediato para mirar. Sus ojos miraron a la otra persona. El primer botón de su camisa estaba desabrochado lo justo para revelar un poco de ella misma, lo que la hacía parecer sutilmente hermosa. Con alguien como Pure incluso, la más mínima revelación podría sacudir el corazón de Love. Su encanto era muy profundo. Ven aquí, Pure, quiero hablar contigo. La mujer más joven no respondió con palabras, sino que llamó a Pure para que se sentara cerca, lista para discutir algo importante. La verdad era que no estaba lista para aceptar las decisiones de Pure, todavía no. Locke estaba asustada e insegura. La ansiedad había vuelto a ella, sembrando el caos en su interior, en su corazón, que recientemente se había calmado, pero por un breve instante volvía a estar atrapada en la misma tormenta. Tenía miedo de lo frágil que podría ser Pure. Temía el vínculo entre ellas, que resultaba demasiado doloroso como para terminarlo. Temía que Pure cambiara de opinión y la abandonara. Aterrada de que la felicidad que apenas había comenzado a reconstruirse se desmoronara en un abrir y cerrar de ojos, se puso pensativa. ¿Qué sucede? Al ver la seriedad en el rostro de Love, Pure preguntó con preocupación. Love permanecía allí sentada con el ceño fruncido y cuando finalmente miró a la joven, fue imposible no ver la tristeza que se reflejaba en sus ojos. Pure se acercó y se dejó caer con cuidado en el asiento, girándose para mirar a Locke mientras esperaba escuchar lo que la otra mujer quería decir. Locke guardó silencio un instante, antes de respirar hondo y finalmente hablar, con voz firme pero suave. Él viene aquí mañana. Sintió como si le hubieran dado un golpe en la cabeza con algo duro. Así reaccionó Pure al oír esas palabras. Pasó saliva con dificultad con la respiración entrecortada, y su ritmo cardíaco antes estable se volvió errático al instante. Estaba segura de que la sorpresa se reflejaba claramente en su rostro, y esa reacción no parecía desapercibida. Y eso le dolía, que secretamente había estado esperando algo más. Locke ya había calculado que su hermosa novia probablemente no estaba lista para hacer público su romance, pero ver cómo el rostro de Pure palidecía y cómo evitaba el contacto visual por completo, esas cosas lastimaron su corazón en ese instante. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.